Él no está contenido en un edificio, que Él no está contenido en una parroquia, en una catedral, en un auditorio, en un teatro. Él puede estar en misa y puede estar en culto. ¿Sí, no? ¿Sí o no? Donde no está es en corazones que creen que Él puede ser manejado, minimizado, hecho una pantomima de Dios a la medida de nosotros, a la medida de nosotros. Déjenme ver si ya tenemos, para dejar de hablar paja, si ya tenemos, yo creo que sí, vamos a ver. Correcto, muy bien. Entonces, ahora sí arranco. Eso era introducción improvisada, pero estaba bonito, estaba bonito. La visión de la iglesia, y la vamos a repetir todas las charlas de esta serie que va a ser todo noviembre, ser, bueno, hagámosla en coro, una, dos, tres, ser una iglesia, una y un refugio que integra a todas las personas sin distinción alguna. Esa es nuestra visión y tenemos que abrazarla. Nos preguntábamos hace 8 días, ¿y para qué una otra iglesia? Si hay en cada rincón del país, ¿para qué otra iglesia? Bueno, sí, para los que les quede más cerca, y esto nos queda cómodo. A mí me queda a unos 8 minutos en carro, menos incluso. Pero ¿para qué otra iglesia? Tiene que tener algo diferente que aporte a la sociedad. Nosotros dijimos que tenemos 3 valores que ya los repetimos, es no se admiten personas perfectas, 2, en lo esencial estamos de acuerdo, en lo no esencial tenemos libertad y 3, somos naturalmente sobrenaturales. Pero esto me lo había brincado hoy hace 8. Esto es un axis, una cruz, una gráfica utilizada en mercadeo, sobre todo en los años 90, para poder determinar ciertas formas de hacer marcas que se queden en el corazón. ¿Okay? La primera vez que hablé de esto con unos pastores, algunos se levantaron y se fueron porque dijeron que no era bíblico. Yo les voy a demostrar que es más bíblico de lo que ustedes imaginan. Se llama Love Mark, es decir, cómo crear marcas que cautiven la fidelidad de los clientes. Por ejemplo, si usted se compra, voy a hacer cosas que ustedes quizás dicen, no, yo no encajo, pero yo sí, o sea, es mi experiencia. Si usted compra una computadora PC, puede comprar de muchas marcas. Dígame marcas de computadoras PC. Ninguna nos patrocina, así que dele, no se preocupe. HP, Lenovo, Acer, Dell, Toshiba, HP, ya dije. ¿Qué más? Hay un montón. Y de repente, no, depende de cómo usted se mueva, puede comprar una u otra casi que indiferentemente, más o menos. Su fidelidad a esa marca es bastante baja, sobre todo porque a veces eso corresponde a un montón de marcas que hacen lo mismo. Y bueno, las iglesias, hay un montón que hacen lo mismo que nosotros, o que casi todas, ¿cierto o no? Casi todas las iglesias del mundo dicen, somos diferentes, ¿cierto o no? Casi todas las iglesias del mundo dicen, aquí hacemos cosas completamente originales, y uno va y es la misma carajada. Casi todas las iglesias del mundo dicen, aquí aceptamos a toda la gente, ¿cierto o no? Pero cuando uno se pone a explorar un poco más profundamente, hay ciertas reticencias, y así arranca el libro. Hay ciertas reticencias para aceptar a todo el mundo. Entonces uno puede cambiar de iglesia muy fácilmente, como cambia de compu o como cambia de marca de garbanzos. Dígame 5 marcas de garbanzos. Nos jodimos, ¿verdad? Y usted no está casado con una marca de garbanzos. Usted va y dice, bueno, ahí está Toño, Toña, ¿cómo es? Luego del monte, del campo, no sé, ¿cuál otra? Del trópico. Ahí van saliendo, ahí van saliendo. Pero yo puedo comprar indiferentemente, depende del presupuesto y de cómo esté el anaquel o el estante en el supermercado. Y los garbanzos más o menos cuando estén en el plato me saben exactamente igual. Eso se llama marcas. Y estar a nivel de marca no nos interesaba, ni ahora ni antes. No queremos ser otra iglesia más. Queremos ser algo distinto, pero también los productos nos pasa exactamente lo mismo. Es lo mismo. Garbanzos son garbanzos. Lentejas son lentejas. Eso es un producto. Independientemente de la marca, yo puedo ir, comprar, comer.
Yo cuando voy a un restaurante y pido pocas veces luego, pero pido garbanzos en un restaurante, no pregunto qué marca me están sirviendo. ¿Usted lo hace? No, ¿verdad? O el arroz. ¿Qué marca de arroz usan ustedes? Es un producto. Si me lo sirven bien, me lo como y lo disfruto. Bueno, las marcas y los productos también se relacionan como hacemos iglesia. No podemos ser un producto más, igual. Esto es muy fácil. Y quiero decirles algo, al final de la charla, si me da chance, hay formas de hacer iglesia mucho más fácil que hacer este tipo de iglesia que nosotros estamos construyendo. Hay formas de hacer iglesia que llenan más fácilmente las butacas. Hay formas de hacer iglesia que recogen más fácilmente diezmos. Hay formas de hacer iglesia que reciclan más los cristianos de otras iglesias, porque la gente se va moviendo así, por moda. De hecho, esa es la siguiente palabra. Hay iglesias que se ponen de moda, ¿cierto o no? Y entonces de repente, ¡fum!, todo el mundo va a esa iglesia porque es la iglesia de moda. Nosotros en cierto momento fuimos la iglesia de moda, aunque usted no lo crea. En 1900, no mentira, en el 2000, ya se me está olvidando, 2008, 2009, nosotros arrancamos y se empezó a llenar aquella carajada de todos los jóvenes, como éramos jóvenes. Yo no era tan calvo, yo medía 2 metros, éramos muy diferentes, Laura y yo recién casados, sin hijos, ninguno era calvo, ni panzón, ni nada, éramos atléticos. De hecho, había un grupo que teníamos que se llamaba Deportistas Interludianos, porque en aquel entonces nos llamábamos Interludio, y eso era grandísimo, eran más deportistas que otra cosa, era la iglesia más fit de Costa Rica. No se vieran, tengo fotos, solo yo no. Pero todo el resto era una carajada, triatlonistas, que esto, que la carajada. Y a mí me invitaban a dar las charlas antes de que salieran a las San Silvestre, las San no sé cuánto, y yo los seguía en el carro. O los esperaba al otro lado en la meta. Y venían jóvenes de Comunidad Paz, bueno, sí, de Comunidad Paz, de las Vidas Abundantes, de las Viñas, y eso estaba yendo claro porque se empezó a regar la bola de que aceptábamos católicos y evangélicos y ellos venían a ligar. Venían a ligar. Y yo bendecía ciertas de esos ligamientos. Porque sí, en sus propias iglesias estaban ya yendo a grupos de adultos solteros y vieran que ahí no pescaban nada. Porque realmente los grupos de adultos solteros no sirven para casarse. Todos por alguna razón están ahí y no lo están logrando. Tienen sus cosas raras. Bueno, entonces nos volvimos una iglesia de moda, pero en realidad la forma en que nos convertiríamos en una love church, en una iglesia que realmente cautiva el corazón de quienes nos visitan, tenía que ver con una iglesia con mucho amor y mucho respeto. Porque usted sabe que si usted ve eso, las marcas tienen, ¿qué tienen? Muy poco amor, pero mucho respeto. Yo respeto la de él, pero no amo la marca de él. Yo respeto la BMW, pero la verdad es que puedo vivir sin eso. Respeto, pero poco amor. En el cuadrante inferior izquierdo tenemos el producto, que los productos ni producen amor ni respeto. No me importa ni cómo se llame ni nada. En el cuadrante derecho inferior, la moda, ¿qué tiene? Alguien que pueda interpretar ahí. Mucho amor y poco respeto. Es decir, de momento todo el mundo ama ponerse esa camisa, pero la siguiente primavera ya nadie la usa. No crea fidelidad. Y las Love Mark tienen mucho amor por lo que está haciendo la marca, pero también mucho respeto por lo que hace la marca. ¿Y cómo logramos el respeto? ¿Cómo logramos un respeto mutuo? En primer lugar, nosotros empezamos a amar y a respetar. De eso voy a hablar hoy. Si usted se siente respetado con su forma de ser, con su forma de vestir, con su forma de pensar, con su forma de amar, usted puede respetarnos a nosotros, ¿cierto o no? Pero si usted se siente violentado, violentada, usted no puede respetarnos. Entonces, construir una iglesia tipo Love Church o una Love Mark implica algo muy difícil, es amar y respetar. Amar y respetar. Y recuerdan en la Biblia cuando se está
hablando del matrimonio, cómo se debe construir. Ámense y respétense, sujétense unos a otros, que tiene que ver con respeto. Ustedes saben que la palabra sujeción no tiene que ver con estar obediente, sino lo mismo que sucede cuando usted y yo viajábamos en bus y nos agarrábamos del tubo, nos sujetamos del tubo, nos sostenemos unos a otros, nos sostenemos unos a otros. En el libro arranca con un concepto que tiene que ver con esta frase, transeamos contra, en latín. ¿Qué significa? ¿Alguien recuerda? Ya estoy diciendo examen. ¿Qué significa? ¿Leyeron? Sí. ¿No parece? Exactamente. ¿Quién fue? Démosle un aplauso. Muy bien. Pasar a la otra orilla. Los discípulos, después de que Jesús había hecho una manifestación enorme con mucha gente, se montan a la barca y se van, y dice Jesús, transeamos contra, pasemos a la otra orilla, al otro lado del lago existía lo que no era judío, todo lo diferente, y Jesús está diciendo, ahí es donde tenemos que estar, ahí es donde tenemos que ir, donde está la gente distinta de nosotros. Pero vamos respetándolos y amándolos. Allá donde todo parece impuro, ustedes saben que del otro lado es donde estaban los hatos de cerdos. ¿Recuerdan aquel episodio de la manada, del hato de cerdos endemoniada? Sí, porque Jesús le sacó los demonios al gadareno. No es al ganadero, es al gadareno. Bueno, del otro lado estaban los cerdos. Los judíos piensan que los cerdos son impuros. Del otro lado estaba todo lo que era impuro. ¿Y qué dice Jesús? Hay que estar allá. La iglesia no es la reunión de todo el mundo que no peca. No es la separación de lo puro y lo impuro. La iglesia no es la separación de lo puro y lo impuro. Eso es el paradigma que también se habla en el libro del templo de los judíos. Y la iglesia no es la extensión del templo judío. No es la extensión del templo judío. El templo judío separaba, aquí solo entran los puros. Aquí solo entran los judíos, hasta cierto punto entran los gentiles, las mujeres llegan más o menos a la mitad, pero nosotros los varones judíos, que somos los elegidos, entramos hasta el lugar santo, y en el lugar santísimo entra el sumo sacerdote, que tiene que ser judío, varón, barbudo, ¿cierto o no? Y de aquí para afuera todos son impuros. Nosotros no, Jesús no nos ordenó heredar ese concepto de reunión. La iglesia no es el templo, la iglesia es la comunidad de los que siguen a Jesús, nada más. Ahora, cuando empezamos a llamarle a la iglesia el templo, empezamos a tener conceptos totalmente erróneos. Este no es un templo. Bueno, no es un templo, ¿cierto o no? Y si fuese templo, entonces tiene un altar sagrado. Y si tiene un altar sagrado, yo no podría estar subido aquí. Porque los templos tienen edificios sagrados, zonas sagradas y personas sagradas. Y el único que se sube a la zona sagrada es el hombre sagrado. Y yo no soy sagrado. Y habita Dios ahí. Dios habita fuera y dentro de los edificios donde nos reunimos. Y Jesús hacía los milagros afuera. Entonces Jesús les está diciendo, transeamos contra. Vean esto. ¿Cómo logramos entonces convertirnos en una Love Church, en una iglesia que realmente logra amar y respetar, pasando a la otra orilla? Y nunca mejor dicho, vean este video. Vean, hay en las inundaciones, y hoy estamos sufriendo en Valencia inundaciones terribles, vean esas masas flotantes, son hormigas que ante la emergencia de la inundación, ¿qué hacen? Se aglutinan, se pegan, se abrazan, se sostienen, conformando unas islas donde no muere nadie, donde se protegen unas a otras, son sólidas. ¿Han visto este tipo de manifestación de las hormigas en algún lado? Yo sí, es increíble. Ellas son realmente
una comunidad que se sostiene unas a otras, no dejan a nadie atrás, independientemente de quién sea la hormiguita. Todas tienen campo y todas pueden salvarse allí. Ese tipo de manifestación es la que necesitamos pensar como iglesia. Es decir, que estemos juntos, sin distinción alguna, para sostenernos unos a otros, para amarnos y respetarnos unos a otros. Si hay una inundación, si hay una emergencia, si alguien necesita algo, hay una isla que lo sostiene. Y la iglesia debe funcionar como un hormiguero y no como una comunidad de santos, como un hormiguero que nos interesa cómo está el otro, cómo está la otra. Hace poquito estuve conversando con gente que no había visto durante 2, 3 semanas acá. Bueno, algunos de ustedes les escribí o los llamé para entender qué es lo que está sucediendo en sus vidas. Algunos me dijeron, perdí el trabajo, algunos me dijeron, más bien tengo demasiado trabajo, algunos me dijeron, he estado enfermo, algunos me dijo, es que he tenido un dolor de espalda, algunos, ¿verdad? Es decir, están sucediendo cosas, pero si no nos damos cuenta, no nos podemos sostener, no nos podemos ayudar. Pasar a la otra orilla es entender que nos tenemos que preocupar unos por otros, no solo yo como pastor. Y de hecho, hay algo que me fascina de esta iglesia. Y aunque haya cambiado la población que ha estado con nosotros a lo largo de los años, tiene el mismo corazón. Cuando yo como pastor y cuando mi familia, llamémosle así, la familia pastoral, ha sufrido, la iglesia ha sido la que nos cuida a nosotros. Y eso es maravilloso. Es decir, cuando nació Santi, por ejemplo, y tuve que decir, señores, voy a dedicarme 100% a mi familia. La iglesia tiene que flotar sola. Bueno, nos llovían a nosotros comidas ya hechas, visitas en los hospitales, gente que llamaba y decía, ¿estás en el hospital? ¿Ya almorzaste? No, no he almorzado, ya te llevo algo. Un día, y esto se me está viniendo a la mente porque se me había olvidado, recuerdo desbloqueado, estaba yo en el tercer piso del hospital de niños, Santi estaba entubado, y llegó toda la comunidad, unas 50 o 60 personas, y se paró abajo, como a las 3 de la mañana, con los celulares, porque no se puede hacer bulla, ¿verdad? Encendidos así. Y yo asomado desde arriba viendo a la comunidad ahí orando por nosotros. Eso pasó, claro que sí. Eso pasó. Es decir, comunidad es algo de doble vía, donde nos sostenemos de verdad. Bueno, ahora que Javi habla, ¿se acuerdan el año pasado que él tuvo un accidente? Y nos volcamos orando por él, visitándolo. Creo que necesitamos entender que cruzar a la otra orilla tiene que ver más con el amor y con el respeto que con otra cosa. Ahora Jesús les dice, ¿y por qué tienen miedo? Recuerdan, en el libro estamos leyendo un texto donde Jesús les dice, ¿y por qué se asustan de ir a la otra orilla? Porque es más fácil hacer una iglesia religiosa donde todo es perfecto, donde todo el mundo no es pecador y nadie ocupa nada y todo el mundo está prosperado en victoria. ¿Cómo es? Bendecido, prosperado y en victoria. Es más fácil ese tipo de iglesia que cuando podemos decir estoy quebrantado, necesito ayuda, estoy deprimido, estoy enfermo, necesito amor, necesito ayuda. Una comunidad que ama se preocupa. Leí un libro hace unos 2 o 3 años de una autora que es mujer, ojo, autora mujer, obviamente si es autora de mujer, pero bueno, cuya autora mujer, me voy a reservar el nombre porque es muy conocida. Y vean, es una autora cristiana, muy conocida en el mundo cristiano, y habla de cómo amar en pareja. Yo estaba muy interesado en esos temas en aquel entonces y les voy a dar dos frases de este libro. Uno, dice ella, una mujer sabia satisface las necesidades de su esposo. Yo dije, amén. Ella busca satisfacer los deseos de su esposo incluso antes de que los pida. Y yo dije, qué increíble esta autora me está llegando. Ella nunca lo deja fantasear fuera de casa, santísima. Ella le suple todos los deseos. Segunda frase. Dios diseñó al esposo para tener acceso al cuerpo de su esposa. Eso lo dice ella.
para la gratificación sexual. Y recuerden, la indiferencia es pecado. Apunten, papá. También dice que los hombres necesitamos este tipo de no indiferencia por lo menos 3 o 4 veces a la semana. ¿Cuántos están de acuerdo? No levanten la mano mejor. Vamos a ver, yo ya veo una necesidad aquí latente, ¿verdad? Bueno, esto lo está diciendo una mujer. Y dice que así es como deben, ojo la frase, más bien la palabra debe, la mujer debe comportarse, debe suplir, debe dar, debe, la palabra deber es muy importante acá. Yo quedé así, más o menos. Debe, debe. Eso quiere decir que cuando una mujer se casa con un hombre cristiano, ya va y se casa en deuda, debe, le debe a su esposo, le debe placer y tiene que cumplir con la cuota de placer semanal. Le debe un montón de cosas. La mujer queda en deuda desde el principio. Ven lo que dice un texto y aquí voy a adelantar rápidamente. ¿Cuántas deudas tenemos con otros que no son deudas justas antes del texto? ¿Cuánto le debemos a nuestros hijos? ¿Le debemos algo a nuestros hijos? No le debo nada. Yo lo amo. Yo les doy. Pero no estoy en deuda. Pero tampoco ellos están en deuda conmigo. He conocido historias donde el muchacho llega a los 15, 16 años y el papá le dice, mire, aquí tengo anotado todo lo que me ha costado usted. Todo lo que me ha costado el colegio, la comida, su ropa, sus juguetes, las aficiones. Está en deuda. No, no está en deuda con nosotros. ¿Cuánto le debemos a nuestros padres nosotros? ¿Cuánto le debemos a nuestros esposos o esposas? No debemos. Pues nos han enseñado a que todo tiene que ver con estar en deuda. Le debemos a nuestros padres. Le debemos a los esposos, esposas, a nuestros hijos. Ven este texto ahora sí. No tengas deudas con nadie, aparte de la deuda de amor que tienen unos con otros, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido todo lo que la ley ordena. Esto está antes de un texto muy conocido, que ya vamos a leerlo. ¿Qué dice el texto? No tengan deudas con nadie. O sea, usted no le debe a su esposo, usted no le debe a su esposa. No nos debemos. El amor tiene que ser absolutamente libre y sincero. No son deberes. Ya cumplí con el deber marital, dicen algunos. No es un deber. Cuando es un deber, es una esclavitud y ya no es amor. La deuda de amor dice que la única deuda que tenemos que tener es la deuda de amor que tienen unos con otros. Pasar a la otra orilla, transamos contra, tiene que ver con dejar de decirle a la gente que está en deuda con Dios. Tiene que ver con decirle a la gente que, o dejar de decirle a la gente que está en deuda con la iglesia, que está en deuda. Y empezar a decir que la única deuda que tenemos aquí es la deuda de amor de unos por otros. Esa es la única verdadera deuda que Dios nos está pidiendo. Debemos amarnos. Ahí sí. Debemos amarnos. El texto sigue así. Los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Pero estos y los demás mandamientos quedan comprendidos en estas palabras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El que tiene amor no hace mal al prójimo, así que en el amor se cumple perfectamente la ley. Dice, no tengan deudas con nadie. La única deuda es esta. Ámense los unos a los otros. Y ahí es donde la iglesia dice, sí, nosotros amamos. Suave. A algunos. Amamos escogiendo. Escogiendo. Hablaba con un pastor amigo hace un par de semanas que tuve la oportunidad de estar en España, como la mayoría de ustedes saben, y me fui a Barcelona únicamente para reunirme con él y estuvimos 6 horas hablando, 6 horas hablando. Almuerzo, café, otro café, otra cosa que no era café y cena.
Y parte de lo que él quería conversar largamente conmigo era cómo hacemos nosotros como iglesia para aceptar a todo el mundo. Le digo, es demasiado fácil. Simplemente todos son iguales. Sí, pero y sí, no hay easy. Es que todos somos iguales. Es que la única deuda que tenemos es amarnos a todos como somos. Ahora Dios se encargará de hacer el resto. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que nadie cambia a nadie. Usted ha logrado cambiar a alguien, no levante la mano porque le llueve. Yo no he logrado cambiar a mis hijos de ciertas cosas. Laura no me ha logrado cambiar a mí. Desde que nos casamos es el mismo pleito. Pobrecita, sufre mucho. Yo no he logrado cambiarla a ella en las cosas que a mí me parecen. Vean, tiene una cosa, hoy no está Laura aquí. No, voy a contarles. Tiene una cosa, y ya casi voy terminando, tiene una cosa muy rara, que no termina de cerrar las gavetas. Uy, Dios. Ahí es donde yo digo, Señor, la deuda de amor, la deuda de amor. No la cierra. Entonces yo veo así, el armario tiene una cerrada, una medio abierta, una poco con un calcetín medio fuera. Yo paso cerrando y metiendo y yo, mi amor, o sea, hay que cerrar las gavetas. ¿Y para qué? Y porque están hechas para estar cerradas. Se ve ahí, se ve, el toque mío me mata, ¿verdad? Bueno, no podemos cambiar eso. Mucho menos yo puedo cambiarlos a ustedes. Yo puedo aconsejarles. En la iglesia podemos caminar juntos, pero solo Dios pone el querer como el hacer en nuestro corazón y nos cambia. De tal manera que lo único que realmente tenemos que hacer es amarnos. Es más fácil, ¿cierto o no? Pero viera cómo les asusta a tantos pastores. ¿Y si llega una persona travesti? ¿Sí? ¿Y si llega trans? Llegan. ¿Y si llega? Sí, pero la iglesia no es para eso. ¿Sí o no? ¿Y usted qué va a hacer? De amarlos, para que conozcan el amor de Dios y que Dios haga con ellos lo que Dios ha planeado hacer en sus vidas. Pero si yo lo que hago es cerrarles las puertas, el que peca soy yo. El que peca soy yo. Continuemos. Hay dos tipos de deudas. Uno, la deuda que usted y yo conocemos, que la mayoría hemos estado, estamos o estaremos, inevitablemente. Es decir, ir a sacar un préstamo al banco y estar endeudado con el banco, o pedir prestado a alguien y deberle a esa persona. Pero hay otra forma de deber, y es cuando, por ejemplo, alguien me dice, mira, aquí en este sobre hay una plata para Laura, te la encargo para que se la des a ella. Ahora yo soy el que quedo debiendo esa plata, ¿cierto o no? Tengo que entregarla. Eso es exactamente lo que está diciendo Jesús. Yo les he dado amor a ustedes, les entregué eso. Ahora ustedes están en deuda para darles amor a otros. Es el sobre que nos dieron. Estamos en deuda. Vean este video. Espérense, ya casi llega el video. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso, pues si uno no ama a su hermano que ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. Vean, esa palabra, cuánto amor, con cuánto amor, en inglés utiliza una frase distinta y usa esta palabra que está ahí, que tiene más que ver con, y está más apegada al griego, tiene que ver como con derramar, como con, ¿cómo lo podemos traducir? Ustedes que saben más inglés que yo puedo jugármela más con el griego. ¿Cómo? Que se derrama, ¿verdad? Lo tira, ¿verdad? Encima, alguien que lo pueda buscar ahí en un diccionario y me ayuda y lo definimos. Esta palabra se me parece demasiado, ahora sí, a este video. Vean este queso, cómo se derrama. Sobre las papas. Eso porque ya tenemos hambre, ¿verdad? Qué rico se ve, ¿verdad? Este quesito derramándose sobre las papas, hasta sobreabundar. Bueno, justamente eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos derrama su amor, como ese queso sobre las papas. Usted es la papa, usted y yo somos las papas, y Él nos derrama su amor como ese queso derretido, y nosotros nos dice, ese queso hay que compartirlo con mucha gente.
Esa es la única deuda que tenemos, la deuda de amarnos unos con otros. Vean qué linda esta frase que encontré del director de Visión Mundial. Dice, love God, love your neighbor, that's it. That's the Bible for dummies. Esto es la Biblia para principiantes, digámosle así. ¿Qué es lo que dice? Ame a Dios y ame a su prójimo, a su prójima. Toda la Biblia gira en torno al mismo principio. La única deuda que tenemos es la deuda de amarnos, de amor unos con otros. El amor está en primer lugar en el dolor. Ojo, cuando alguien, y me ha tocado acompañar, cuando alguien está en sus últimos días, momentos, en un hospital, en la cama de la casa, no piensa en otra deuda que la deuda de amor, ¿sabían? Las deudas económicas, la verdad es que le tienen sin cuidado. Las deudas de otro tipo no le interesan, pero empieza a decir, mira, llámame a fulanito de tal que necesito hablar con. Necesito contactar con alguien que no ha visto en 15 años, pero necesita saldar una deuda de amor, porque la deuda de amor es la única que verdaderamente cambia la vida de las personas y del mundo. Y del mundo. El amor toma el primer lugar para el cambio. No hay cambio sin amor. ¿Sabían eso? El amor va primero, el cambio va después. Primero le muestro amor a mis hijos. Cuando mis hijos meten las patas, que las meten, yo sé que son hijos de pastor, pero viera que, y esto es muy importante para mí también en la iglesia, a mis hijos hay que tratarlos no como hijos de pastor, sino como hijos cualquiera. Van a meter las patas, van a venir enchichados un día, van a hacerles hachas, van a robarse copitas de Santa Cena, van a hacer cosas. Y el que se ponga en varas a decirle, uy, el hijo del pastor, y se las va a tener que ver conmigo, porque son chiquitos normales. De eso se trata también el amor. Pero dice que el amor va primero, y cuando ellos meten las patas, primero Laura y yo pactamos decirles algo, esto no cambia mi amor por vos, pero vas a estar haciendo esto para rectificar, pero esto no cambia mi amor por vos, esto va primero, mi amor está ahí, está fijo, no va a cambiar, nuestro amor es para siempre, pero tenemos que trabajar esto. Primero va el amor. La iglesia hace lo contrario. Primero cambias y luego te amamos. Primero tenés que demostrarnos que dejaste de ser la persona, el viejo hombre, la vieja mujer. Y entonces te amamos y te aceptamos. Y ponen reglas y leyes rarísimas. Si se divorciaron, entonces ya no pueden comulgar. Si se divorciaron y se volvieron a casar, depende mucho. Si esto, si lo otro. Y no digo solamente la iglesia católica. Todas las iglesias tienen varas de esas. Y así quería terminar. Vean esta imagen. Ayer fui al Teatro Nacional con toda mi familia, con Laura, Santi y Pau, y fuimos a ver una obra de teatro que está protagonizando la esposa de un miembro de la iglesia, que se llama Miguel, él, ¿verdad? La esposa se llama Ana. Y es sobre una adaptación del libro de Julio Verne que se llama Viaje a la Luna. No, ¿cómo se llama? Sí, el de la Luna, el de la Luna. Y entonces recordé esta frase de Kennedy cuando estaba diciendo que iban a empezar a planear cómo llegar a la Luna. Dijo lo siguiente: hemos decidido ir a la Luna, elegimos ir a la Luna en esta década y hacer lo demás. Eso es lo único que se recuerda. Pero él dijo otra cosa después de eso. Dijo, no porque sean metas fáciles, sino porque son metas difíciles. Y yo quiero transmutar esta frase de Kennedy para decirles y adaptarlo a la iglesia. Hemos decidido hacer una iglesia que pasa a la otra orilla. Elegimos ir a la otra orilla cuanto antes, en esta década, ojalá antes, y hacer todo lo que haya que hacer. No porque sean metas fáciles, sino porque, por más difíciles que sean, es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Porque es difícil. Vean,
yo quiero que ustedes sepan en el tipo de iglesia que se han metido. Y por eso estamos haciendo esta serie. Muchas iglesias nos hacen la cruz a nosotros. A mí ya no me volvieron a invitar a campamentos, a conferencias, a reuniones pastorales, porque soy visto con mucha sospecha. Al principio me hacía sentir muy triste eso, ese aislamiento, porque no es secreto de que necesitamos compañía, ¿cierto o no?, en este camino. Pero también hemos ido encontrando compañía muy diversa que camina con nosotros. No ha sido fácil. Y no ha sido fácil porque tampoco es una iglesia que tiende a crecer muy rápidamente. Crece con las personas que están convencidas de que esta es la misión de Dios con la que usted se puede casar. No ha sido fácil tampoco económicamente, porque una cosa lleva a la otra, ¿cierto o no? No ha sido fácil. Entonces lo hacemos no porque sea fácil, lo hacemos porque Dios nos ha llamado a hacer esto. Y eso es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Yo termino acá, son las 11:54 según este reloj, y quiero entonces que conversemos de lo que ustedes leyeron, si subrayaron algo y les interesa preguntarlo, comentarlo, siempre con la salvedad de que sean preguntas cortas y directas o comentarios muy puntuales y rápidos para que nadie predique otra vez, ¿verdad? Porque puede ser. Y el tiempo apremia. Entonces, pueden hacerlo levantando la mano. ¿Alguien quiere decir algo, preguntar algo? Sí, pueden abrir el libro y vamos sobre el texto del libro. ¿Qué les pareció? ¿Qué subrayaron? ¿Alguna frase que les llamó mucho la atención? ¿Algún concepto que les llamó la atención? ¿O alguna duda que les quedó? ¿Quién va primero? ¿Quién rompe el hielo? Aquí, por favor. Gracias. Tenemos un micrófono, porfa. Sí, para que quede grabado. Gracias. Ya casi se lo llevamos. Ah, bueno, y gracias, Gaby. ¿Está encendido? Sí. Ok. Ujú. 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 Ajá. Ujú. Ujú. Qué excelente pregunta, gracias. Vean, yo elijo. Al principio no elegía y pasaba madrugadas enteras en Facebook respondiendo. Yo ahora elijo. Y entiendo que hay gente que pregunta no para entender, pregunta para joder. A eso no le respondo. Hay gente que pregunta para entender. Entonces sí, dedico tiempo. Y una de las respuestas que más suelo hacer es la siguiente. ¿Quiere que le responda pastoralmente o teológicamente? Porque si le respondo de forma teológica, me encanta, puedo hacerlo. Creo que estoy preparado para hacerlo. Pero eso es una muy buena mejenga. La teología es una mejenga. ¿Saben por qué? Porque yo puedo meter 2 goles y usted después teológicamente me mete un gol y luego yo le vuelvo a meter otro gol y en eso las discusiones. Hay discusiones que tienen 600 años en la teología. Entonces la teología es fascinante para discutir, pero le digo, si quiere ese tipo de conversación, sepa lo que no es para encontrar una respuesta o una resolución, sino para entretenernos un buen rato. Si quiere que le responda pastoralmente es diferente. Y la respuesta pastoral es esta que acabo de dar hoy. Amarnos los unos a los otros. Es la única deuda que tenemos en la iglesia. Pero ¿cómo hacen? Amándolos. Sí, pero si pega, sí, sí. Igual que si pecara a otra persona, los amamos. La clave está en el amor.
La clave está en el respeto. Amor y respeto, como en el axis que vimos de Love Mark. Amor y respeto, amor y respeto. Pero es que sí, la otra cosa que les digo es que yo no meto a todo el mundo en un canasto. Cada caso es distinto. Yo no puedo decir que toda la gente que se divorció tiene que ver con... No, cada caso tiene que ser visto con lupa. Y cada persona que llega, yo no increpo a esa persona para conocerla en su intimidad, sino que permito que llegue a esta iglesia y que avance todo lo que quiera hasta el día que necesite llegar y hablarme y decir, pastor, quiero hablarle de algo. Entonces me está abriendo la puerta para que yo le haga las preguntas indicadas y entonces me está dando la autoridad para expresar mis opiniones. Pero antes no. Entonces sí, a ese tipo de personas yo sí me dedico a escribir o a comentar, o como este en Barcelona, 6 horas para hablar con él. Pero hay otras personas que no vale la pena. Y creo que es un consejo que le puedo dar a ustedes, gente con la que mejor no. ¿Quién más? Gracias. Levantando la mano para, por ahí, hay que pasarle el micro, por favor. Gracias. Ajá. Bueno, es una pregunta bíblica que no tiene una respuesta, porque los porqués están perdidos. Este pueblo estuvo dando vueltas en un área muy pequeña, que se pudo haber caminado muy rápido. Pudieron haber llegado a Canaán, pudieron haber llegado a Palestina muy rapidito, pero empezaron a dar vueltas en círculo. Entonces, el error está en ellos, no está en el águila carroñera. El águila les proveyó todo. El águila los trajo, como dice el mismo texto, en sus alas de águila. Los sacó, los extrajo. De hecho, la palabra yatzá, recuerdan, la palabra yatzá significa extraer, sacar, como cuando extraen oro o extraen de la profundidad de la tierra algo. Lo sacamos, como cuando sacamos una espinilla, no sé lo que se me ocurra. Cuando sacamos algo que está incrustado en algún lugar, eso es lo que hizo el águila y llegó ahí al pueblo despreciado, al pueblo carroña y decidió sacarlo de ahí y llevarlo a la libertad. Ahora, la libertad tiene responsabilidades y la responsabilidad también de dirigir nuestra vida y podemos dar círculos, pero ahí el águila carroñera no tiene nada que ver, ahí es responsabilidad nuestra, hacia dónde nos queremos encaminar. Y sí, muchos de esos errores que tuvieron en el desierto tenían que ver con falta de fe. Si lo vemos en el texto, muchas veces quisieron devolverse porque estaban mejor antes como esclavos y tomaban decisiones, se rebelaban contra sus líderes, etcétera, pero llegaron al final. ¿Okay? Entonces, no sé por qué duraron 40 años, pero creo que el águila, la figura del águila liberadora del Yatzá, estuvo presente con ellos esos 40 años, eso es lo más importante. No importa cuántas veces usted dé las vueltas equivocadas, el águila está con usted. Y eso yo creo que es más importante que lo otro. Muy bien, excelente. Un par de preguntas más. Me gusta, estoy disfrutando. Yo no sé ustedes, pero yo sí. ¿Quién más? Allá atrás hay una mano levantada. Le pasamos el micrófono a como podamos. Allá arriba. Gracias. Buenas. Bueno, pues muchas gracias. A mí algo que me llamó mucho la atención, que nunca me lo había preguntado, y usted lo menciona en la página 36, le dice... ¿Versículo qué? ¿De San José Pablo Chacón? No. Abajito, el último renglón, Ajá. dice, Dios también liberó a otros pueblos de la misma manera que lo hizo con los hebreos, israelitas. Son ustedes más importantes para mí que los etíopes. Eso me llamó muchísimo la atención, porque nunca me lo había preguntado, si Dios tuvo o mencionó la importancia o liberó a otros pueblos. Y me gustaría si usted podría explicar un poquito de esa parte. Muchísimas gracias por esa pregunta. Es importantísima incluso en el contexto histórico que estamos viviendo en Palestina en este momento, ¿verdad? Los hebreos no eran los únicos pueblos que Dios liberó en la misma época.
Habían otros esclavos, otros pueblos esclavizados que él liberó en la misma época. Ven en el texto como dice, israelitas, ¿son ustedes más importantes para mí que los etíopes? Pregunta el Señor. Saqué a Israel de Egipto, pero también saqué a los filisteos, a los palestinos. Filisteos es palestinos, ¿sabían eso, verdad? De Creta y a los arameos de Kir. Amós 9:7. Ahí menciona dos pueblos más que sacó al mismo tiempo que los hebreos. Los sacó y los liberó y les dio promesa y les dio tierra. Porque este Dios no es un Dios exclusivista. Eso nos vendieron una marca de Dios que no es cierta. Dios no tiene un pueblo exclusivo. Escogió un pueblo hebreo y ha escogido muchos otros pueblos. Y en Cristo nos escogió a nosotros también. Entonces no, efectivamente, y vean qué interesante ahí, que cuando habla de los etíopes, hay una rama del judaísmo que es etíope y que de hecho son actualmente muy ninguneados por los judíos que no son los judíos blancos, por así decirlo. Pero hay una liberación para los judíos etíopes ahí. Y Dios les está diciendo, no son más importantes unos que los otros. No son más importantes unos que los otros. Ya en el Antiguo Testamento, en el texto hebreo, está esa premisa, que luego viene Jesús y lo termina de cumplir diciendo, ya no hay diferencia entre judíos y griegos, entre hombres y mujeres, entre libres y esclavos. Entonces, creo que hay una premisa ahí que está en el Antiguo Testamento que nos vuelve a leccionar a nosotros como iglesia. Aquí no hacemos diferencia. Todos somos como etíopes, da igual que etíopes, judíos, hebreos, arameos, lo que sea. ¿De acuerdo? En términos metafóricos. Una más y terminamos. Son las 12:05. ¿Quién más? No me digan que se acabaron las preguntas. ¿Se acabaron? Sí. Ok. Bueno. ¿Alguna frase que les gustó más así que subrayaron? ¿Alguien subrayó algo? Sí. Bueno, algo que subrayaran, díganme qué subrayaron, algo pequeño, lo comentamos y cerramos aquí. ¿Quién? Ok, allá atrás, porfa, a la par de mi tía Edna. Eso sí, me le tienen que dar micrófono para allá va. Gracias. Levante la mano para que sepan quién es. Ajá, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias. Y es así, la libertad conlleva mucha responsabilidad. Por eso el pueblo de Israel quería estar otra vez bajo el yugo de los egipcios, porque la responsabilidad estaba en los egipcios cuando eran esclavos. Y ahora que son libres tienen que ser responsables de todo, de construir un país, de construir una sociedad, de construir una seguridad, de construir. Y nosotros también. Y esta libertad que tenemos de hacer iglesia, como nosotros hacemos iglesia, lleva mucha responsabilidad también. Lleva mucha responsabilidad. Ok, usted levantó la mano, es la última que va a hablar y cerramos. Ah, sí. Sí. Correcto. Bueno, era un asunto simbólico que se hacía antes, sobre todo la iglesia anglicana, que le da, de hecho se hace cada vez que hay cambio de obispo, eh, el, le dan un cetro para que pegue 3 golpes en la puerta de la catedral de Canterbury, da 3 golpes y alguien adentro le abre la puerta y le da la responsabilidad de ser el portero de la iglesia. El pastor, el sacerdote, realmente es el portero de la iglesia y somos nosotros los que decidimos entonces si esta es una iglesia de puertas abiertas o es una iglesia de puertas entrecerradas o una iglesia cerrada, como una secta de las que ustedes mencionaban ahora. Las iglesias de puertas cerradas son sectas. Las iglesias de puertas entrecerradas son hipócritas. La única respuesta verdadera, por lo menos desde mi punto de vista, es ser una iglesia de puertas abiertas. Y cuando digo de puertas abiertas, son 2 puertas, la puerta de entrada y la puerta de salida. Porque usted sabe que hay iglesias que quien sale de la iglesia
lo ven como hereje, lo ven como traidor, ya nadie le habla. No, 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 no. La misma libertad de entrar tiene que ser para salir, igual y con el mismo amor. Pongámonos de pie, estamos terminando acá. Gracias por las preguntas. Repasamos y de hoy en 8 seguimos hacia adelante. ¿De acuerdo? Señor, gracias por esta mañana.